una mujer mayor, atada con sábanas viejas en un cuarto oscuro. La familia decía que estaba loca, pero un susurro, una palabra repetida una y otra vez, la caja, fue suficiente para que su nieta descubriera un secreto que cambiaría todo. Gracias por estar aquí. Recibimos espectadores de todo el mundo y me encantaría saber desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete al canal. La tarde había caído con humedad pesada sobre el pequeño barrio a las afueras de Guadalajara. Una brisa tímida apenas movía las hojas secas que se acumulaban en el patio trasero de la casa de Gustavo, un hombre de rostro endurecido por los años y el desdén. Desde la calle, la vivienda parecía tranquila, una fachada cuidada, sin señales de lo que ocurría en su interior. Pero detrás de la casa, separado por un pasillo estrecho, había un cuarto de cemento viejo, sin ventanas, donde reinaba una oscuridad que no se debía apenas a la falta de luz. Allí dentro, en una silla de madera sin respaldo, estaba sentada doña Mercedes, su madre. Tenía los brazos atados con sábanas desgastadas, los tobillos sujetos a las patas de la silla y la cabeza caída hacia un lado, como si el peso de los años, del silencio y del desprecio la estuvieran venciendo lentamente. Su cabello canoso caía en mechones desordenados sobre su rostro y su boca murmuraba palabras suaves, casi imperceptibles, como si conversara con alguien invisible o con algún recuerdo. Desde la casa de al lado, doña Teresa, vecina de toda la vida, había oído aquellos murmullos muchas veces, pero esa tarde algo la inquietó. Se acercó a la cerca trasera, tratando de mirar discretamente, y entre las rendijas vio la silueta encorvada de Mercedes. El corazón se le apretó. Pensó en irse, en hacer como siempre, mirar hacia otro lado. Pero un quejido más fuerte la detuvo. Dio unos pasos más, y con voz trémula llamó a través de la cerca preguntando si estaba bien. Mercedes no respondió con palabras claras, solo repitió algo una y otra vez con una voz rota. La caja, bajo el piso, la caja. En ese instante se escucharon pasos firmes acercándose. Era Gustavo, que apareció por la parte trasera con expresión severa y sin saludar le dijo a la vecina que no debía preocuparse, que su madre sufría de demencia avanzada, que inventaba cosas y que por su seguridad necesitaban mantenerla contenida. Teresa, incómoda, murmuró algo sobre la necesidad de tratar a los mayores con dignidad, pero Gustavo ya había girado sobre sus talones y se alejaba murmurando que nadie sabía realmente lo que era cuidar a una anciana enferma. Dentro de la casa, Camila, la hija adolescente de Gustavo, había escuchado todo desde la ventana del pasillo. Tenía 16 años, ojos grandes y curiosos y una sensibilidad que la aislaba un poco del resto de la familia. Aunque le habían repetido hasta el cansancio que su abuela estaba mal de la cabeza, algo en su interior nunca lo creyó del todo. Había visto cómo, a veces, la mirada de Mercedes se llenaba de lucidez en medio del delirio. Recordaba una ocasión en que le acarició la mano y le dijo con total claridad que cuidara de su alma, que la verdad tiene su tiempo y que un día las cosas caerían por su propio peso. Palabras que Camila no había comprendido del todo, pero que guardó sin saber por qué. Aquella tarde, sin pensarlo demasiado, se deslizó por el pasillo trasero y se escondió tras unas macetas grandes cerca del cuarto de su abuela. Desde ahí, observó. Mercedes estaba inmóvil, pero sus labios se movían. Camila afinó el oído y escuchó con claridad la misma frase que su abuela repetía a la vecina. La caja, bajo el piso. Sintió un escalofrío. No sabía si debía irse o acercarse. Estaba temblando, pero algo más fuerte que el miedo la sostuvo ahí, en silencio, como si supiera que algo muy importante estaba a punto de revelarse. Se quedó así varios minutos, observando a su abuela murmurar,
a veces con lágrimas deslizándose por sus mejillas sucias, otras veces con una sonrisa triste en los labios. Y entonces recordó las historias que su madre le contaba cuando niña, sobre cómo Mercedes había sido una mujer fuerte, trabajadora, querida por todos. No le cuadraba que una persona así se convirtiera de repente en un estorbo, en un ser sin valor. Al anochecer, mientras cenaban, Camila se atrevió a preguntar por qué no dejaban a la abuela estar en la casa como antes. Gustavo, que cortaba la carne con fastidio, respondió sin levantar la vista que porque su madre ya no estaba bien, que deliraba, que intentó una vez prender fuego a la cocina creyendo que estaba ahuyentando demonios. Dolores, su esposa, asintió con la cabeza y añadió que Mercedes era una carga muy pesada, que ellos habían hecho lo mejor posible. Camila no replicó, pero apretó el tenedor con fuerza. Algo en su pecho se revolvía. Esa noche, mientras todos dormían, se levantó en silencio, tomó una linterna de su mochila escolar y salió descalza al patio trasero. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de su abuela. Estaba cerrada con candado. Buscó entre las macetas donde recordaba haber visto a su padre esconder llaves, y después de unos minutos que parecieron eternos, la encontró. Con manos temblorosas abrió la puerta. El chirrido del metal oxidado rompió el silencio de la madrugada. Mercedes estaba dormida, o al menos eso parecía. Camila se acercó despacio, alumbrando con la linterna. La luz reveló el estado en que se encontraba su abuela, pálida, con marcas en la piel donde las ataduras apretaban. Se agachó y susurró su nombre. Mercedes abrió los ojos lentamente y al verla sonrió con una ternura casi infantil. Le dijo que sabía que vendría, que el alma reconoce a quien no ha olvidado su sangre. Camila apenas contuvo el llanto. Le preguntó qué significaba lo de la caja. Mercedes le respondió que bajo el suelo, bajo las tablas viejas, había algo que cambiaría todo, que por años había guardado un secreto para protegerlos, pero que ya no podía más. En ese momento Camila no entendía del todo, pero sintió que era real, que no eran delirios ni desvaríos. Era un grito ahogado que finalmente encontraba un oído dispuesto a escucharlo. Salió del cuarto con el corazón desbordado, con la sensación de estar cargando algo inmenso. La oscuridad del patio ya no le parecía tan densa. El aire era pesado, sí, pero no por el miedo, sino por la certeza de que algo estaba por ser revelado. Y ella, sin querer, se había convertido en la llave para abrir esa historia sepultada. Esa noche, Camila no pudo dormir. Aunque había regresado a su cuarto sin hacer ruido, el rostro de su abuela, esa mirada dulce y herida que le suplicaba sin palabras, la había seguido hasta la cama. Cerraba los ojos y volvía a ver las marcas en sus muñecas, las palabras entrecortadas que le hablaban de una caja oculta bajo el piso. Se preguntaba cómo era posible que nadie en la familia notara lo que estaba ocurriendo. O peor, que todos lo notaran y prefirieran callar. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol colándose por la cortina, Camila tomó una decisión. Iría nuevamente al cuarto de su abuela. Esta vez no para observar en silencio, sino para hablar, para entender, para escuchar con el corazón lo que todos habían ignorado durante años. Esperó a que sus padres salieran para hacer unas compras en el centro, lo que solía tardar al menos una hora. Apenas escuchó el portazo, corrió hasta la cocina, tomó un poco de pan y agua y fue directo al fondo de la casa. Llevaba en la mochila una linterna, un cuaderno y un lápiz. Quería anotar todo lo que su abuela dijera, como si fuera una investigadora de un misterio que solo ella podía resolver. Abrió la puerta del cuarto lentamente. El aire olía a encierro, a polvo viejo y humedad. Doña Mercedes estaba despierta con la cabeza erguida y los ojos fijos en la entrada, como si hubiera sentido que vendría. Al verla,
sonrió débilmente y dijo que sabía que ella volvería, que el alma siempre regresa al lugar donde fue escuchada. Camila se acercó con respeto, dejó el pan y el agua sobre una caja vacía y se arrodilló a su lado. Le pidió que le contara todo, que no importaba si eran cosas viejas, que quería saber la verdad. Mercedes cerró los ojos unos segundos, respiró profundo y comenzó a hablar. Dijo que cuando era joven trabajaba como ayudante en una oficina importante, que conoció a un hombre que parecía amable, pero que pronto mostró una oscuridad peligrosa. Contó que ese hombre fue despedido por malas prácticas y juró vengarse, que amenazó con matar a su esposo y a su hijo pequeño, que entonces era Gustavo si ella no lo ayudaba a recuperar su trabajo. Pero ella no se dejó chantajear, lo denunció, y aunque el hombre fue arrestado, quedó libre poco tiempo después. Desde entonces vivió con miedo. Dijo que no podía contarle a su esposo ni a su hijo porque no quería que vivieran con ese temor, así que cargó con el secreto sola. Lo escondió todo, cartas, pruebas, fotos, recortes de periódico, y lo guardó en una caja bajo el suelo del cuarto, por si algún día necesitaban saber la verdad. Camila escuchaba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que oía. Le preguntó por qué no había dicho nada cuando envejeció. Mercedes respondió que sí lo intentó, pero nadie la escuchó. Dijo que cuando empezó a hablar del hombre, de las amenazas, de la caja, su hijo pensó que había perdido la razón, que un día intentó mostrarle la caja, pero él le gritó que estaba delirando, que dejara de inventar cuentos. Después de eso, la encerró. Al principio la dejaban salir por las mañanas, pero cuando su salud comenzó a fallar y repetía las mismas frases, decidieron mantenerla aislada. Con el tiempo, incluso la ataron. Dijo que Dolores insistía en que eso era mejor para todos, que así no molestaba, que ya había vivido suficiente. Mercedes bajó la voz como si temiera que alguien escuchara desde afuera y dijo que más que el encierro, lo que dolía era la soledad, el abandono de su propio hijo. Camila sintió un nudo en la garganta. Le tomó la mano con fuerza, sintiendo la piel áspera y frágil de su abuela, y le prometió que iba a sacar esa caja, que iba a mostrarle al mundo que no estaba loca. Mercedes apretó su mano y dijo que si lo hacía debía tener mucho cuidado, que algunos secretos, aunque reales, pueden doler, que a veces la verdad no es bienvenida. Camila respondió que no le importaba, que lo que importaba era hacer justicia, y que ella merecía ser reconocida, amada y cuidada como antes. En ese momento, la anciana la miró con lágrimas en los ojos y dijo que siempre supo que Camila sería distinta, que había heredado algo que no se ve, pero se siente. La emoción crecía en el pecho de la joven. No podía creer que su familia hubiera ignorado todo aquello. Su padre, el mismo que siempre hablaba de valores y principios, había encerrado a su propia madre por no tener paciencia para escucharla. Camila entendía ahora que la supuesta locura no era más que una historia que nadie quiso entender, y que el precio de ese silencio había sido una vida vivida en la sombra. Mercedes comenzó a temblar un poco, agotada por el esfuerzo de hablar tanto, y Camila la acomodó mejor en la silla, le limpió con cuidado el rostro y le dio agua. Antes de salir, le prometió que regresaría pronto, con una pala si hacía falta, que iba a sacar esa caja sin importar lo que costara. Mercedes sonrió con un brillo especial en los ojos y dijo que ahora sí podría dormir tranquila, porque sabía que no moriría con ese peso atrapado en el alma. Camila salió del cuarto con el corazón en llamas. El cielo estaba cubierto de nubes y un viento suave comenzaba a soplar. Sentía que todo a su alrededor había cambiado, que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Sabía que enfrentarse a su padre no sería fácil, pero no tenía miedo. Había visto la verdad con sus propios ojos
y lo que más la impulsaba no era el misterio de la caja, sino la humanidad de una mujer que había sido madre, esposa, trabajadora, y que ahora era apenas un recuerdo vivo encerrado en un cuarto. Camila sabía que su abuela merecía más, mucho más, y estaba dispuesta a hacer lo necesario para devolverle lo que nunca debió haber perdido, su dignidad. Camila pasó todo el día sintiendo que caminaba sobre brasas. En la escuela, sus pensamientos no lograban concentrarse en las tareas ni en las explicaciones de los profesores. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su abuela sentada en aquella silla, con el cuerpo encorvado, pero la mirada encendida por una esperanza que llevaba años dormida. Recordaba cada palabra que le había dicho, cada detalle del hombre que la había amenazado, cada mención de la caja oculta bajo el piso. Ya no era solo curiosidad lo que la movía, era una necesidad urgente, casi visceral, de hacer justicia, de sacar a la luz aquello que durante tanto tiempo fue enterrado por el miedo y la indiferencia. Esa noche esperó con paciencia a que todos se acostaran. El reloj marcaba casi la medianoche cuando se levantó en puntillas, tomó una linterna, un destornillador y un cuchillo de punta fina y salió al patio trasero. El aire estaba frío y el silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón retumbando en los oídos. Se detuvo frente al cuarto de su abuela, pero esta vez no entró. Su abuela le había dicho con claridad que la caja estaba bajo el piso, que debía buscar bajo las tablas más antiguas, cerca del rincón donde solía estar una alfombra. Camila rodeó la estructura hasta encontrar un punto donde el cemento viejo cedía paso a unas maderas oscuras, desgastadas por el tiempo y la humedad. Se arrodilló y comenzó a examinar con la linterna los bordes. Algunas tablas estaban flojas y en una de ellas notó una pequeña hendidura. Introdujo el cuchillo con cuidado, haciendo palanca, hasta que la madera crujió suavemente y logró retirarla. Una tras otra fue levantando las tablas, hasta que sus dedos rozaron algo metálico, cubierto por una tela gruesa y vieja que parecía haber estado ahí durante décadas. Con manos temblorosas, retiró la tela y dejó al descubierto una caja de hierro, de tamaño mediano, con una cerradura oxidada que cedió fácilmente ante la presión del destornillador. El sonido del metal abriéndose le erizó la piel. Al levantar la tapa, una mezcla de polvo y recuerdos escapó como un suspiro largo contenido por años. Dentro, cuidadosamente organizados, había documentos, cartas, fotos antiguas en blanco y negro y varios recortes de periódicos con titulares grandes y sensacionalistas. Camila encendió la linterna con mayor intensidad y comenzó a revisar cada elemento. En una de las cartas, escrita con una caligrafía firme y elegante, su abuela narraba en detalle la historia que le había contado. Hablaba del hombre que la había acosado, de las amenazas, del miedo constante que vivía cada vez que su hijo salía a la calle. En otro sobre, encontró una copia de la denuncia que había presentado en su momento, con sellos oficiales y la firma de un fiscal. Los recortes hablaban del arresto del hombre, de las acusaciones en su contra y de su liberación por falta de pruebas sólidas. También había una foto del hombre, con un rostro sombrío y mirada inquietante. Camila sintió un escalofrío al darse cuenta de que todo lo que su abuela había dicho era cierto. No eran delirios, no eran fantasías de una mente envejecida, era una historia real, trágica y profundamente injusta. Su abuela había sido silenciada, encerrada, humillada por contar una verdad que nadie quiso escuchar. Cerró la caja con cuidado, volvió a colocar las tablas en su lugar como pudo y corrió de regreso a la casa, escondiendo la caja dentro de su mochila. Se encerró en su cuarto y pasó el resto de la noche leyendo las cartas una a una, empapándose del dolor de su abuela, entendiendo por fin todo el peso que había cargado sola durante tantos años.
En una de las últimas cartas, escrita con tinta desvaída, Mercedes decía que si algún día alguien encontraba esa caja, que no la juzgara, que todo lo que hizo fue por amor, y que lamentaba no haber sido más fuerte para proteger a su familia sin perderse a sí misma. A la mañana siguiente, Camila bajó las escaleras con la caja en las manos. Su padre estaba en la cocina leyendo el periódico, con una taza de café a medio tomar. Dolores cortaba pan en silencio. Camila se paró frente a ellos con la respiración agitada y dijo que necesitaban hablar. Gustavo apenas levantó la mirada y preguntó qué pasaba con tono cansado. Camila dijo que había encontrado la verdad sobre su abuela, que todo lo que habían dicho de ella era mentira, que no estaba loca. Gustavo frunció el ceño y le pidió que no empezara con tonterías. Entonces, Camila abrió la caja sobre la mesa y fue colocando los documentos uno a uno. Les mostró la denuncia, las cartas, los recortes. Les leyó en voz alta fragmentos que hablaban del peligro, del miedo, del silencio que Mercedes había tenido que guardar por tanto tiempo. Gustavo palideció. Sus ojos pasaban de los papeles al rostro de su hija con incredulidad creciente. Dolores dejó caer el cuchillo al suelo. Gustavo intentó hablar, pero las palabras no salían. Finalmente dijo que no podía creerlo, que todo ese tiempo había pensado que su madre estaba perdiendo la cabeza. Camila le respondió que él no quiso escuchar, que su madre trató de decirle muchas veces lo que pasaba, pero él prefería el silencio cómodo antes que enfrentar una verdad difícil. Dolores, en voz baja, dijo que quizás sí fueron duros, pero que era lo que les había enseñado la vida, que no podían cargar con todo. Camila gritó que Mercedes no debía cargar con nada sola, que había sido una madre, una mujer valiente y que merecía ser tratada con dignidad. Gustavo hundió el rostro entre las manos. No dijo nada más. Esa tarde, Camila lo vio salir hacia el cuarto del fondo. Abrió la puerta sin avisar. Se arrodilló frente a su madre y lloró como un niño. Ella lo miró en silencio. Luego levantó una mano temblorosa y acarició su cabeza, diciendo que lo perdonaba, que siempre lo había perdonado. Camila observó desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Había sacado a la luz una verdad dolorosa, sí, pero también había devuelto algo que el tiempo y el miedo habían arrancado. El vínculo entre madre e hijo, la posibilidad de sanar, aunque fuera tarde. Esa noche, Mercedes durmió en una cama limpia dentro de la casa, por primera vez en años. La caja quedó sobre la mesa del comedor como un testigo silencioso del amor más resiliente que existe, el de una madre que fue capaz de sacrificar su voz para proteger a quienes amaba. Y Camila, sentada a su lado, supo que a veces basta con escuchar de verdad para cambiar el destino de alguien. La atmósfera en la casa había cambiado por completo desde que la verdad salió a la luz. Era como si las paredes mismas hubieran sido testigos del perdón que se dio aquella tarde en el cuarto del fondo. Gustavo ya no caminaba con la seguridad terca de antes. Ahora sus pasos eran lentos, casi titubeantes, como si con cada uno cargara la culpa de haber ignorado los llamados de una madre que solo había querido protegerlo. Camila, por su parte, se convirtió en el puente entre el pasado doloroso y el presente que empezaba a tomar forma. Había decidido no guardar silencio, no permitir que esa historia se apagara sin justicia. Durante días, organizó los documentos hallados en la caja, escaneó las cartas, numeró los recortes de periódicos y armó un pequeño archivo que comenzó a tomar vida propia en su computadora. Sabía que esa historia no solo era de su familia, sino de muchas otras mujeres silenciadas por la desconfianza, por la comodidad ajena o por la dureza de una sociedad que desatiende lo que no quiere ver. Gustavo pasó muchas horas sentado frente a la caja. La abría con cuidado, como si tocara un objeto sagrado,
y sacaba uno por uno los papeles que su madre había guardado durante tanto tiempo. A veces se quedaba en silencio, mirando las fotos, tocando con los dedos los bordes amarillentos de los recortes, como si quisiera absorber los años perdidos. Una tarde, con la voz entrecortada, le dijo a Camila que no sabía cómo pedir perdón, que no existían palabras suficientes para reparar lo que había hecho. Camila, que lo miraba desde la puerta con ojos tristes pero firmes, respondió que empezar a cuidar a su madre era ya una forma de empezar a sanar. Él asintió lentamente y luego bajó la cabeza, confesando que por años había sentido que algo no encajaba, que su madre no era realmente una mujer loca, pero que le faltó el valor para enfrentar la posibilidad de haber estado equivocado. Dijo que eligió creer lo más fácil porque era más cómodo, porque le daba una excusa para no mirar de frente al dolor. Mercedes, mientras tanto, parecía recobrar un poco de su luz cada día. Aunque su cuerpo seguía frágil y el tiempo había dejado marcas profundas en su memoria, había algo en sus ojos que se avivaba con cada gesto de ternura. Ahora dormía en el cuarto de huéspedes, con sábanas limpias, una lámpara cálida y una ventana por donde entraba el sol por las mañanas. Camila le leía en voz alta fragmentos de las cartas que ella misma había escrito años atrás, y Mercedes sonreía, a veces emocionada, a veces melancólica, diciendo que nunca imaginó que sus palabras sobrevivirían al silencio. Un día, mientras le acariciaba el cabello, Camila le preguntó si había tenido miedo todos esos años. Mercedes respondió diciendo que sí, que vivió con miedo cada día, no del hombre que la había amenazado, sino del olvido. Dijo que temía que su historia muriera con ella y que nadie supiera cuánto amor había detrás de su silencio. También dijo que muchas noches soñaba con su hijo pequeño, el mismo que ahora, ya hombre, le pedía perdón con lágrimas verdaderas, y que eso, por sí solo, era suficiente para cerrar sus ojos en paz cuando llegara el momento. En uno de esos días de lenta reconciliación, Gustavo tomó una decisión que sorprendió a todos. Dijo que quería hacer pública la historia de su madre, que sentía que debía decir la verdad para que otros hijos como él no cometieran el mismo error. Le pidió ayuda a Camila para redactar una carta abierta donde explicaba todo lo que había ocurrido, desde las amenazas que su madre enfrentó, hasta la forma en que la encerraron y amarraron durante años por no querer escucharla. Fue un proceso difícil. Hubo momentos en los que Gustavo rompía en llanto, incapaz de seguir escribiendo, y otros en los que Camila lo animaba, recordándole que la verdad, aunque dolorosa, también libera. Publicaron la carta en un blog local, junto con algunas fotos de los documentos y una imagen reciente de Mercedes, sentada en el jardín, con una manta sobre las piernas y la mirada serena. Lo que no imaginaron fue el impacto que esa publicación tendría. En cuestión de días, comenzaron a llegar mensajes de personas de todas partes. Algunos compartían historias similares de abuelas, madres o tías, que también fueron llamadas locas por decir verdades incómodas. Otros simplemente enviaban palabras de amor y admiración por la valentía de Mercedes y la sinceridad de Gustavo. Una mujer escribió diciendo que después de leer la historia, había sacado a su madre del asilo donde la había internado hacía años. Otra dijo que había empezado a conversar con su abuela sobre cosas del pasado que siempre ignoró. La historia de Mercedes, guardada durante décadas en una caja de hierro, ahora viajaba por el mundo, tocando corazones y sembrando semillas de empatía y redención. Mercedes no entendía del todo lo que era un blog, ni cómo funcionaba Internet, pero cada vez que Camila le leía uno de los mensajes, sus ojos se llenaban de una luz nueva. Decía que no sabía que todavía podía importar,
que pensó que su voz se había apagado para siempre. Gustavo, por su parte, comenzó a cuidar de ella con una devoción que nacía del arrepentimiento más profundo. Le preparaba el desayuno con sus propias manos, le ayudaba a peinarse y pasaba las tardes escuchando sus historias de juventud, historias que antes hubiera considerado desvaríos, pero que ahora valoraba como tesoros. Una tarde, mientras Mercedes descansaba en el sillón junto a la ventana, Gustavo se sentó a su lado y le dijo que sentía no haber sido el hijo que ella merecía. Ella lo miró con dulzura y respondió diciendo que fue exactamente el hijo que debía tener, porque gracias a todo lo vivido, ahora estaban allí, juntos, entendiendo que el amor se demuestra con actos, no con discursos. Le dijo que el perdón verdadero no cambia el pasado, pero sí transforma el presente. Y en ese instante, mientras la luz del atardecer se filtraba por los cristales y el silencio se llenaba de una paz difícil de explicar, Gustavo comprendió que había comenzado una nueva vida. Camila, que observaba desde el pasillo con el corazón hinchado de emoción, supo que había hecho lo correcto, que su intuición, su valor y sobre todo su amor por su abuela habían rescatado no solo una historia escondida, sino una familia entera. En su cuaderno escribió una frase que luego pondría como título en la página del blog. A veces, el alma más fuerte es la que nadie escucha. Y esa noche, mientras Mercedes dormía arropada y segura, Gustavo la vigilaba en silencio desde la puerta, como si quisiera compensar, aunque fuera con presencia, cada noche de abandono que le había robado el tiempo. Los días comenzaron a pasar con una calma distinta, como si el tiempo se hubiera ablandado para dar espacio a la sanación. Mercedes, aunque ya muy frágil físicamente, mostraba una serenidad luminosa que contagiaba a todos en la casa. Por primera vez en años, su rostro no estaba tenso, ni sus manos inquietas por el miedo o el abandono. Camila la ayudaba a levantarse por las mañanas, a peinar su cabello fino y plateado, y a elegir un vestido limpio, mientras le hablaba con la dulzura de quien cuida un tesoro. Gustavo, a su manera, se había convertido en un hijo distinto, más presente, más humano. Ya no daba órdenes con voz firme, ni se escondía tras la rutina. Ahora escuchaba. Escuchaba cuando su madre le hablaba de su infancia, de las veces que él lloraba por miedo a la oscuridad, y ella le cantaba bajito para calmarlo. Escuchaba cuando Camila le leía los comentarios de personas que, tocadas por la historia de Mercedes, empezaban también a mirar a sus propias madres y abuelas con otros ojos. Un día, Camila propuso que salieran los tres al parque. Era un domingo de sol amable, de esos que parecen hechos a mano. Prepararon una mochila con agua, una manta y algunas frutas, y salieron empujando la silla de ruedas de Mercedes por las calles del vecindario. Al principio Gustavo se mostraba algo incómodo, como si temiera que alguien lo reconociera y cuestionara su repentino cambio. Pero bastó que una vecina, doña Teresa, los viera pasar y se acercara emocionada diciendo que se alegraba de ver a doña Mercedes al aire libre, que su ausencia se había sentido durante años, para que algo dentro de él se abriera. Le respondió con voz suave que estaban recuperando el tiempo perdido, y ella le dijo que nunca es tarde cuando el amor se hace presente. En el parque encontraron un lugar bajo un árbol grande, donde la sombra era fresca y el ambiente olía a tierra húmeda y hojas viejas. Camila extendió la manta, ayudó a su abuela a acomodarse bien, y se sentaron los tres a compartir ese silencio dulce que solo existe entre personas que han atravesado el dolor y han encontrado al otro lado la ternura. Mercedes, mientras observaba a las familias caminar, a los niños correr y a las parejas sentadas en los bancos, dijo que ese día era un regalo.
Le tomó la mano a Gustavo y le dijo que aunque el pasado no podía cambiarse, sí podía elegirse cómo se terminaba la historia. Dijo que el amor no se mide por los años sin errores, sino por los días en que uno se atreve a mirar al otro con humildad y decir, me equivoqué, pero aún estoy aquí. Gustavo apretó sus dedos y le dijo que si pudiera volver atrás, no solo escucharía todo lo que ella trató de decirle, sino que la abrazaría cada vez que hablaba, que le diría gracias por cuidar de él, incluso en silencio, y que le pediría perdón una y otra vez. Mercedes, con una sonrisa apenas visible, le respondió diciendo que ya lo había perdonado mucho antes de que él lo pidiera, porque así es el corazón de una madre. Camila, que había estado en silencio, tomando fotos del parque, capturando la escena como si quisiera guardarla para siempre, se acercó y les dijo que había estado escribiendo todo en su blog, que muchas personas ya conocían la historia y querían saber más. Mercedes preguntó si eso era algo bueno o malo, y Camila respondió que era lo más hermoso que podían haber hecho, porque contar la verdad de su abuela no solo era justicia, también era amor. Gustavo, entonces, con voz baja y emocionada, le pidió permiso a Mercedes para llevar los documentos a una organización local de memoria histórica para que su historia fuera parte de algo más grande, para que otras mujeres no fueran olvidadas o silenciadas. Mercedes asintió despacio y le dijo que sí, que si su historia podía servir para que una sola persona no sufriera lo que ella sufrió, entonces valía la pena. En las semanas siguientes, la historia de Mercedes fue compartida en radios comunitarias, programas locales y redes sociales. No hubo fama ni espectáculo. Una mujer fue encerrada, atada y silenciada por años, y aún así nunca dejó de proteger a los que amaba. Hoy, su verdad cambió vidas. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Te hizo pensar en alguien? Vamos a conversar en los comentarios, quiero mucho saber tu opinión. Aquí en el canal hay otras historias que también pueden emocionarte y ayudarte a ver el mundo con otros ojos. Gracias por estar aquí, de corazón. Si llegaste hasta el final, es porque tienes un alma sensible y generosa. Me alegra muchísimo compartir este momento contigo.